Muchas gracias, María Fernanda. A mí estas presentaciones, la verdad es que me sobrecogen, en cierto sentido, pero al haberlas compartido con alguien a quien acabo de conocer y que creo que vamos a tener la posibilidad en el futuro de poder seguir al menos conociéndonos, ¿verdad? Por supuesto. Pues me pliego a todas esas cosas que has dicho, pero hoy soy un exalumno de los Colegios del Mundo Unido, que es de lo que he venido a hablaros, con todos mis deseos de que no se os haga pesado, y sobre todo porque yo voy a hablar, no recuerdo muy bien quién dijo, que creo que fue un director cinematográfico que decía que cuando algo se expone en general la gente no se identifica, pero que cuando algo, ¿verdad?, concretamos en un hecho particular, y en este caso es el mío, de haber asistido a los colegios, pues yo creo que puede hacer una conexión mayor, ¿no?, con los que están escuchando. Bueno, los Colegios del Mundo Unido han saltado al escenario público recientemente por el hecho de que ambas princesas, tanto la princesa de Asturias como la infanta Sofía, pues ambas, la primera está terminando el ciclo de los 2 años en Atlantic College, que es el lugar donde tanto ella como yo estudiamos. Yo hace 40 años y ella está todavía allí, por tanto el tiempo ha pasado. Y efectivamente, como ya hizo pública la Casa Real, la princesa, mejor dicho, la infanta Sofía, segunda en la línea sucesoria al trono, pues también va a asistir, lo cual nos congratula en cierto sentido, porque eso quiere decir que si la hermana le ha dicho, oye, vente para acá que esto merece la pena, ¿no?, pues es porque algo ha visto y algo ha vivido, está viviendo, para que de alguna manera en la educación tan esmerada que esperamos que tenga nuestro soberano futuro, en este caso soberana, pues contribuya a que sea una buena mujer, una persona cualificada y una líder compasiva, que es de lo que se trata, ¿no? Antes de comenzar a hablaros directamente de algunas de las cuestiones, yo con toda sinceridad podría estar contando anécdotas que seguramente os entretendrían más, pero el objetivo es hablar de la pedagogía. Entonces yo, antes que nada, y para, como se dice vulgarmente, abrir boca, me gustaría poneros un vídeo, el vídeo sobre precisamente el colegio Atlantic College, que así se llama, ¿no?, o Colegio del Mundo Unido del Atlántico, como le llamamos en español. Y bueno, vamos a ver si tenemos suerte, y gracias a Janet podemos verlo con un poquito de suerte. ¿El sonido? Lo siento, está en inglés, es lo único que no podemos solucionar. No lo tenemos en español, pero vamos a poner los subtítulos, aunque sean... No, bueno, quizás, claro, sin música y sin verbo la cosa es diferente. Eres bellísima. Antes nos... Ya. Ahora parece que quiere, ¿no? Aquí está todo bien. ¿Y si apagamos este micrófono? Bueno, esto que veis ahí es el Colegio del Mundo Unido del Atlántico, United World College of the Atlantic. Está situado en el sur de Gales. Qué pena porque no se oye, ¿no? Antes sí lo oímos, pero bueno, este colegio fue fundado en 1962. Está enclavado, como digo, en el sur del país de Gales, y es un castillo medieval, parte del estilo Tudor, que en su momento el pedagogo Kurt Hahn, que fue un pedagogo muy conocido en el Reino Unido y en otros lugares como en Alemania. Qué pena que se vea sin Reino Unido, ¿no?, porque parece que este colegio lo que hace es reúne
alrededor de 100 nacionalidades, chicos y chicas comprendidas entre las edades de 16 a 19 años, y bueno, comparten juntos como veis, desde tareas muy culinarias como hacer pan, hasta ayudar o enseñar a nadar a niños desfavorecidos de comunidades pobres, y por supuesto también compartir las culturas, cuidar de ancianos, vigilar la costa del Atlántico, en este caso del Golfo de Bristol, por donde pasa uno de los mayores líneas de comercio y de transporte en el Reino Unido. Curhan era director de un colegio, no sé si habéis visto la serie The Crown. En esa serie aparece en uno de los capítulos, en varios, Curhan, que fundó uno de los colegios donde asistieron tanto el entonces príncipe Felipe, duque de Edimburgo, como el actual rey Carlos III. El rey Carlos III, entonces príncipe de Gales, pensó que ese sistema tan duro de George en Escocia, como era este colegio de Georgetown, se nos fue del todo. No. Ahora. Pues como que era demasiado rudo, y pensó que en la posguerra hubo una especie de revitalización de la necesidad de actuar con compasión de unas culturas con otras. Y en una reunión de la OTAN, Curhan entabló amistad, fue invitado para proponer desde su pedagogía de lo que él llamó International Understanding. Él era un judío que tuvo que salir de la Alemania nazi, perseguido, y se asentó en la Gran Bretaña. Hizo amistad muy estrecha con el que entonces era el jefe de las Fuerzas Armadas británicas, que era Lord Mountbatten, ¿verdad? Si recordáis, que era tío, abuelo del actual rey Carlos III, y prácticamente como su padre digamos que en la formación, porque el duque de Edimburgo pues tuvo otras ocupaciones y no se pudo dedicar tanto al actual rey, ¿no? Bien, estos dos llegaron a la convicción de que había que hacer algo para que esas ganas de acercar unas culturas a otras no se perdieran, y la mejor forma era hacerlo a través de los chicos, de los jóvenes. Y hete aquí que un castillo que se puso a la venta, que había sido propiedad de William Randolph Hearst, es decir, del ciudadano Kane, que lo compró para entonces su mistress, su amante, para ver si esta señora quería hacer buenas migas con la aristocracia británica, pero los británicos en eso son muy especiales y no quisieron tratarla como ella creía que se merecía, y a los 8 meses de estar viviendo en el castillo, que por supuesto lo embellecieron, lo restauraron y lo dejaron precioso, pues a los 8 meses ella dijo que se volvía a los Estados Unidos y que no quería saber nada del Reino Unido. Y el Lord Mountbatten consiguió hacerse con el castillo y crear este colegio, el primero de los 18 colegios que en este momento están en el mundo, llamados Colegios del Mundo Unido. Esto que estamos viendo aquí es el campus. Estos son estudiantes que nos están contando un poco cuál es su experiencia, ¿verdad? Y este chico es de Bangladesh y la otra chica pues es canadiense, y nos hablan de cómo lo viven, cuál es su experiencia. En este momento la princesa está ya a punto de hacer los exámenes finales, la princesa de Asturias, y regresará a España pues a finales de junio, y en agosto se marchará su hermana, con lo cual ellas no van a coincidir. Pero bueno, presentar esto sin música y demás parece un poco ridículo, ¿no? Está muy bien, sí, está muy bien. Con la voz. Como veis, por ejemplo,
Aquí aparecen numerosísimas actividades. El colegio ahora mismo cuenta con aproximadamente 350 alumnos que están distribuidos en 2 cursos, first years o primer año y second year, segundo año, cursando en estos 2 años lo que denominamos el International Baccalaureate, o en español Bachillerato Internacional. Estas 2 personas, tanto él como ella, actúan de coordinadores entre el alumnado y el colegio, escuchando en un comité que ha sido elegido por los propios alumnos cuáles son las necesidades de cambio, las necesidades que los propios estudiantes, que no olvidemos que son de 100 países distintos, pues pueden llegar a tener. En algunos casos hay un estudiante de un país, en otros casos puede haber hasta 10 estudiantes del mismo país. Y eso lleva pues a veces a que la mezcla de religiones, de culturas, de aproximaciones a la realidad de la vida, como cada joven puede tener, pues sea casi siempre armónica, pero otras veces pues puede llegar a tener su cierto conflicto. Lo cierto es que la convivencia de estos 2 años, creedme si os digo que ha sido los 2 años que más impacto han tenido en mi vida. Yo creo que para nuestra futura reina es posible que lo sean también. Yo creo que cualquier persona que haya estado en un centro de los colegios del Mundo Unido, a pesar de que han pasado 40 años desde que yo estuve, sigo teniendo una relación estrecha con ellos, y mi trato es constante, puesto que formo parte del Comité Nacional Español. Cada año participo en la selección de los chicos que van, entre ellos las 2 princesas, y sigo muy pendiente de cuáles son las necesidades, de cómo los cambios en el mundo están también operando su propio cambio en el mundo de unos colegios que este mismo año cumplen los 60 años, ¿no? Con lo cual pues estamos de celebraciones un poco postergadas por el hecho de que tuvimos ahí que en realidad fueron 1962-2022, pero al tener justo la pandemia no quedó más remedio que trasladaros este año, y en ello estamos celebrando pues el 60 aniversario de la fundación de estos colegios. Bueno, voy a comentaros alguna cosita más de lo que significa la pedagogía de los colegios del Mundo Unido. Aquí dice: educar un mundo, la paz comienza con nosotros. Este es el lema que hemos acordado entre todos los colegios para que sea el lema del aniversario de la fundación. Esto es una traducción que tengo de Kurt Hahn, ¿verdad?, que dice esto: hay 3 formas de intentar captar a los jóvenes. Una es predicarles. Me temo que eso es un anzuelo sin gusano. La segunda es coaccionarlos y decirles: tenéis que ser voluntarios. La tercera es un llamamiento que nunca falla: os necesitamos. Hacerles partícipes de la construcción del mundo, de un mundo sostenible y de un mundo que merece la pena vivirlo. Esto es lo que realmente quería Kurt Hahn: aprovechar la valía de futuros líderes que, sin tener en cuenta el dinero o no dinero que puedan tener, pero que sean unos líderes compasivos, unos líderes comprometidos y unos líderes que persigan la sostenibilidad del planeta y la paz, ¿no? Hay en este momento 18 colegios. Cuando yo estudiaba teníamos 4. El de Gales, el Colegio del Mundo Unido de Pearson College en Canadá, el Colegio del Mundo Unido que estará en Singapur, aquí, ¿verdad? Aquí está Singapur, en Singapur. Y el 4º colegio que está aquí, que es el Colegio del Mundo Unido del Adriático.
Desde entonces, en estos últimos 40 años, se han creado 18 colegios en 150 comités nacionales y 8.000 estudiantes trabajando. 8.000 estudiantes formándose en estos 18 colegios. La nao capitana es, por supuesto, Atlantic College, pero eso no quiere decir que sea ni la mejor ni la que marca la pauta. Existe un consejo, es una fundación que tiene un patronato mundial, que entre todos mantienen la unidad e intentan que el camino sea común. ¿Qué somos? Pues es una organización que promueve una educación basada en el reto personal. ¿Y qué no somos? Una organización para aprender inglés. Esto lo decimos muchas veces. Tú vas a aprender inglés si entras en un colegio del Mundo Unido, pero el objetivo no es que tú aprendas inglés. Lo vas a aprender y lo vas a hablar bien y no vas a tener problema para estudiar en la universidad que quieras en cuanto al idioma. Pero no es no persigue esto. Es una organización que tiene la misión de inculcar el respeto y la responsabilidad mutuos. No es para estudiar en el extranjero, que también se va a estudiar en el extranjero, pero hay alemanes que asisten al Colegio del Mundo Unido Robert de Alemania, por ejemplo, ¿no? Robert. O hay canadienses que van al Colegio del Mundo Unido de Canadá y no han salido al extranjero. Y otros que estudian en Atlantic siendo británicos. Con la acción y el ejemplo personal, esto es muy importante. Es decir, el ejemplo que cada uno damos es fundamental para el buen funcionamiento de la comunidad. No para conseguir el mejor expediente académico, que también se puede conseguir, pero no es el objetivo. Y por último, y no menos importante, lo más interesante, y aquí está el espíritu que Kurt Hahn quiso comunicarnos, la celebración de la diversidad cultural, de la diversidad socioeconómica, funcional, espiritual, la función más importante que tiene, la misión más importante que tiene un colegio del Mundo Unido y su pedagogía es formar hombres, formar seres humanos comprometidos. Por supuesto que desde ellos se pueden ir a las mejores universidades. Un estudio del año 21 de la Universidad de Harvard, de 100 y pico páginas, por cierto, yo pensé que lo podía leer, pero ya perdí el interés de leerlo por completo. Este estudio demuestra que estos colegios en este momento están considerados por las universidades como de los mejores fuentes de estudiantes futuros universitarios, y asisten a los colegios y ofertan becas y invitan a estudiantes a ir, pero no es esa realmente la función. Es decir, por tanto, lo que queremos en los colegios del Mundo Unido es enseñar a los estudiantes, a los que asisten a ellos, a construir un mundo mejor. Y por eso es un movimiento global, como hemos dicho, 18 colegios, somos diversos, 150 países tienen comités nacionales, somos selectivos pero no somos excluyentes, es decir, buscamos estudiantes compasivos, idealistas, que han ofertado, que ofrecen algo especial en la comunidad de la que van a surgir, de la que van a provenir, ¿no? Que quieran mejorar el mundo. El dinero no debe ser un obstáculo para una buena educación. Por ello, más del 80% de los estudiantes tienen una beca, o total o parcial. Aquí convendría hacer una salvedad y decir lo siguiente. En el caso del Comité Nacional Español, contamos con muy pocas becas. Escasamente podemos enviar a 20 alumnos al año, el año que mejor. Efectivamente, uno tiene que pasar las pruebas, la selección y llegar a poder conseguir la beca. Y después se estudia si esa persona, si su familia puede contribuir o no. Esto es lo que tenemos que decir en este caso de los padres de Leonor de Borbón, que efectivamente fueron ellos los que a posteriori, una vez que ella fue seleccionada, y esto doy fe de ello porque yo era parte del patronato y del comité,
fueron ellos los que después ofrecieron el dinero. Ahora ya sabemos que la segunda pues también lo va a pagar, porque estaría feo, ¿verdad?, que habiendo contribuido con la primera pues no lo hicieran con la segunda. ¿Qué ha supuesto esto? Pues que 3 estudiantes más puedan ir, gracias al dinero que pueden aportar. Por eso decimos, el 80% de los estudiantes tienen beca. Valoramos mucho tanto el servicio como el conocimiento. Y ahora veremos por qué. Porque todos los estudiantes tienen que tener un servicio a la comunidad. En mi caso, por ejemplo, yo lo dediqué a ir a colegios de niños con disminuidos físicos y psíquicos, y después a visitar ancianos que vivían solos. Y también otro servicio a la comunidad que presté durante un año pues fue el cuidado del fondo marino en el que está el colegio, ¿no?, para contribuir al sostenimiento, a la sostenibilidad del fondo marino y a la contaminación, que en esa zona del Atlántico es muy alta, pues porque es zona también de comercio marítimo y demás. Pero el servicio es tan importante como el conocimiento. Todos estudian el programa del Bachillerato Internacional, pero también tienen que ofrecer al menos un servicio a la comunidad. Y por tanto lo que queremos es, sí, queremos ciudadanos de élite en el futuro, pero no de una élite económica, sino de una élite posiblemente intelectual, pero sí, como decía, comprometida por la paz, la sostenibilidad y yo siempre digo, la compasión, ¿no? Porque de alguna manera quien se sabe en una posición preeminente o en una posición de ventaja sobre otros, la mayor virtud que puede tener es ser compasivo y contribuir a que los demás puedan también ser felices, ¿no? Bueno, estas cuestiones, el Bachillerato Internacional está en la base de la pedagogía de los alumnos que lo cursan, pero no es la esencia de la pedagogía. El Bachillerato Internacional empezó con los colegios del Mundo Unido, ahora se ha extendido por todo el mundo. Hay una parte que tiene que ver con teoría del conocimiento, hay un tronco común que es evidentemente fomentar el conocimiento y por tanto la reflexión sobre la naturaleza, la manera en que conocemos y por tanto la filosofía y todas las ciencias que tienen que ver con la antropología, el humanismo, son vitales, son muy importantes. También, por supuesto, las ciencias, ¿cómo no? Al final del periodo de 2 años, los alumnos hacen todos un trabajo de investigación independiente y dirigido por el propio alumno, que en realidad tiene un director, como uno de los profesores, de unas 4.000 palabras. No es excesivo, pero para alguien que termina el bachillerato, pues es bastante. Yo recuerdo trabajar con él muchos días y presentarlo y defenderlo delante de un tribunal. Creatividad, actividad y servicio, en la que los alumnos completan ese proyecto relacionado con esos 3 conceptos. Es decir, no solamente la monografía, sino también esa actividad y servicio. Los alumnos tienen que ser conscientes que lo que están haciendo no lo están haciendo para divertirse, sino que tiene una finalidad última, que es el bienestar del otro. Y por tanto, el trabajo con la empatía, con esto que yo vengo y que llamamos la compasión, pues tiene mucho que ver con esa idea de Curhan de que lo mejor es hacer sentir a los jóvenes que son necesitados. Hay 6 grupos de asignaturas, no os quiero aburrir con esto, pero me gustaría hablar de cómo logramos esto, ¿no? Hemos construido nuestro modelo educativo sobre la base de un conjunto de principios que tienen como objetivo ayudar a alcanzar su potencial académico, moral, social, y aquí nos falta algo que no ha sido traducido bien, y espiritual. Es decir, siempre en cualquier foro hablamos de también el potencial espiritual. Los colegios del Mundo Unido son aconfesionales, pero no son laicos. Es decir, fomentan la presencia de aquellas religiones que han sido transmitidas a los alumnos que están allí, y por tanto en Atlantic teníamos un imán que venía una vez al mes, un rabino
un sacerdote católico y un vicario protestante, ¿no? Teníamos misa todos los fines de semana y yo le contaba antes a mi buena amiga Ascensión que yo puedo afirmar que a pesar de haber estado en un entorno donde mi fe era importante, donde yo tenía una visión o digamos una vivencia de mi compromiso religioso, yo la llamaría básica, muy básica, la que cualquier español en los años 80 podía tener, también confrontada muchas veces con la transición española y todas las tormentas ideológicas que entonces sucedieron, ¿no? Que le hacían a uno pensar, ponerte del lado de la fe era como ir en contra de lo que ahora llaman trending topic, ¿verdad? Que es ir en contra de la corriente de los demás. Sin embargo, entrar en un colegio como Atlantic a mí me supuso hacer brotar de nuevo algo que yo tenía ahí, ¿no? Y era mi fe y mi convicción de que yo no puedo ser un ser humano completo si no tengo una mirada hacia la divinidad y hacia lo eterno, comprometida y constante, ¿no? Por tanto, teníamos semanalmente reuniones interfaith, así le llamábamos, entre las que los cristianos nos reuníamos y de vez en cuando, una vez al mes prácticamente, nos podíamos reunir a petición de alguien para pues compartir ideas de otras religiones, como el budismo, el islam o el judaísmo, ¿no? La educación como principio debe tener lugar dentro de una comunidad educativa diversa. Los estudiantes deben ser elegidos de regiones y grupos sociales que sean heterogéneos y que puedan mostrarse unos a otros la amplia variedad que tienen. Requiere también ese desarrollo de la preocupación genuina por los demás, basada en experiencias vitales que se comparten y en una vida de colaboración y cooperación. Esto implica que la política está presente, pero una política vista desde el ángulo más humano y más creativo y empático y compasivo. La búsqueda de la paz es fundamentalmente el objetivo último de cualquier intención o movimiento político que pueda tener los colegios del mundo unido. Y en eso se cuida mucho que el respeto por las ideas de los demás, al igual que por su fe, sea uno de las líneas que nunca se vayan a cruzar. También una buena condición física, es decir, el tener un cuerpo respetuoso y respetado por el que lo posee es importantísimo, y por tanto tener una vida saludable es esencial para el desarrollo del ser humano y de una persona equilibrada. Por eso se fomenta que todos tienen que tener al menos un deporte y trabajar, como habéis visto, algún tipo de deporte y con una sistematicidad, no esporádicamente, sino que semanalmente había que practicar al menos 2 horas algún tipo de deporte. Los estilos de vida poco saludables, pues ya sabéis lo que pasa, ¿no? Limitan el potencial humano. La interacción comunitaria de la que estamos hablando, los estudiantes deben ser capaces de llevar a cabo acciones positivas relacionadas con la sustentabilidad o sostenibilidad a nivel institucional como a nivel individual. Por tanto, yo hace 40 años, a mí ya se me hablaba de que yo no podía no reciclar. Para mí aquello era como si me hablaban, no sé, de China, que yo prácticamente no sabía ni que existía, ¿no? Y ya reciclábamos. Y ya estuvimos una semana entera comiendo solamente arroz, garbanzos y lentejas para que con el dinero que íbamos a guardar pudiésemos abrir 2 colegios, uno en Bangladesh y otro al sur de la India, que después algunos visitamos. Era tomar conciencia de que tu esfuerzo, tu sacrificio, tenía un sentido. Eso, digamos, iba a decir, cultiva a la persona, por lo menos la nutre de un sentido propio y auténtico y genuino
de que el esfuerzo y el sacrificio tienen una finalidad creativa y además constructiva, ¿no? Por supuesto que la autodisciplina es fundamental. Los estudiantes deben contar siempre con posibilidades para practicar esa iniciativa personal. Hay que autodisciplinarse de una manera natural y creativa, no, digamos, nutrida de castigo, de autoflagelación, de autocompasión o de de autogestionarte aquellos defectos de una forma inadecuada, que muchas veces ocurre, ¿no? Y ahora lo vemos en los jóvenes que tienen verdaderos conflictos en su salud mental. Yo tuve la oportunidad de convivir con personas en aquel momento que tenían su conflicto, porque claro, como recuerdo de una chica que me decía: mira, yo soy de Namibia. En Namibia, aquí en el colegio, cuando estoy con los blancos soy negra, cuando estoy con los negros soy blanca, porque mi abuela era blanca y mi abuelo negro, y por eso a mí se me desterró de Sudáfrica, a mi familia se la echó. Estamos hablando del año 82. Todavía existía el apartheid, todavía no había caído el muro de Berlín. Y esta chica decía: yo tenía un conflicto cultural enorme, porque no me sentía a gusto en ninguno de los dos sitios. Y tuvo que hacer un verdadero esfuerzo, pero tuvo que hacerlo compartiéndolo con otros e intentando y asegurándose de que el daño no iba a ser mayor que el esfuerzo para conseguir el bien, ¿no? Decir también que esos desafíos, los riesgos, están siempre vehiculados por un sentido de la responsabilidad, y que cuando exista algún tipo de riesgo o de pérdida de control que pueden tener los adolescentes en cualquier momento de sus vidas, siempre tener un adulto que puede ayudarles, siempre un apoyo de una presencia tranquilizadora de ese adulto. Así que todos teníamos un tutor personal, además de que vivíamos en casas de unos 50 personas, 25 chicos y 25 chicas, separados evidentemente, y las chicas arriba en el piso de arriba y los chicos abajo. Todos teníamos o convivíamos con una familia que era el house teacher, ¿no? Era quien nos cuidaba de alguna manera y vigilaba que estuviéramos bien. Él y su mujer con sus hijos convivían con nosotros. El tener siempre un referente adulto era fundamental, porque cuando uno se aleja de su familia y de su casa y de los lugares de su zona de confort, vamos a decir, ¿no? Como se dice ahora, a veces comporta una pérdida de los asideros personales, ¿no? De los puntos de apoyo, y te puedes quedar a veces confundido, ¿no? Se reconoce el hecho de que las personas poseen talentos y habilidades únicas. En los colegios deben existir programas siempre que ayudan a los estudiantes a desarrollar ese potencial. Y por tanto, resumiendo todo esto, diríamos que los 5 criterios, nosotros lo llamamos criteria, ¿verdad? Los criterios o valores fundamentales son estos, ¿no? Bueno, ahí ponemos siempre sleep, study, socialize. Duerme, estudia y socializa. ¿Qué es lo que hacíamos? ¿Verdad? Dormir, estudiar y socializar. Y dentro de socializar, pues todas las actividades que podíamos. La iniciativa personal, muy importante. La responsabilidad y autonomía personal, la capacidad de adaptación a entornos diferentes, al conocido, a la comida, al descanso, las formas de divertirse, la resiliencia o resistencia ante situaciones complejas o de conflicto. Yo recuerdo cómo teníamos que gestionar un compañero de mi mismo dormitorio, era un chico, evidentemente también era de Namibia, por eso os comentaba de esta otra chica, porque venía a verle muchas veces, ¿no? Y este chico siempre caminaba unos pasos detrás de nosotros y no entendíamos muy bien por qué, hasta que un día: Ronnie, ¿pero por qué vas? No, es que en mi país no podemos estar con los blancos, los negros somos menos, valemos menos. Entonces él, hasta que
logramos que de verdad pudiera formar parte de nuestro grupo de amigos, nos costó. Pero esas situaciones de conflicto hay que saberlas resolver. Y por supuesto, lo que llamamos genuine curiosity o curiosidad genuina, que es aquello que mueve al joven a comprender que la diferencia no es nociva, que la diversidad es enriquecimiento, que la posibilidad de compartir aquello que también nos diferencia es, por supuesto, algo que nos va a hacer más dueños de nosotros mismos, ¿no? Actividades, pues muchísimas. Servicios también muchísimos. Desde voluntariado, como digo, en residencias de ancianos, trabajar con niños con VHS de un orfanato, gestión de una reserva marina, que era lo que hice yo, guardacostas, trabajo con refugiados, y la semana de proyecto que hacíamos, que yo hice una en India, estuve durante una semana en un orfanato de India, y la otra un tour con el coro, que también fue muy interesante y donde aprendimos mucho. Actividades todas las que os podéis imaginar, y ahí he puesto 3 que me parecían muy interesantes: un curso de fotografía, los nudos chinos, cocina asiática. Yo hacía coro como una actividad, y entre otras cosas pues también aprendía idiomas, estaba en teatro, en danza y otras cosas. O sea que había muchísimas actividades que podíamos hacer a lo largo de esos 2 años. Estas son las asignaturas que teníamos y lo que podía ser un día en un alumno. Como veis, está todo muy completo. Prácticamente el tener el día completo y tener todo muy ajustado tenía un beneficio, y es que el tiempo no se perdía, aunque existían los huecos para, por supuesto, socializar y para tener esa posibilidad, ¿no? Bueno, yo creo que lo voy a dejar ya porque hace mucho que se me pasó la hora, pero creo que tenemos un minuto más para deciros esto, ¿no? Por desgracia, el número de solicitudes que tenemos en España, el año pasado excedió el 1.000.000. Al final quedaron 60. Este año, que como hicimos las pruebas ya de forma presencial, quedaron 34, de los cuales 20 van a marchar a los colegios del mundo unido. Gracias a Dios hemos conseguido que aquellos benefactores que en cierto momento dejaron de aportar durante la pandemia, pues han vuelto otra vez. Y una de las razones por las que han vuelto es porque tenemos a una princesa allí, ¿verdad? Ellos han pensado que, bueno, ¿cómo vamos a dejar de darles dinero a esta gente si tenemos a la princesa de Asturias en uno de sus colegios, ¿no? Para aquellos que no pueden o que han intentado, han mostrado interés y no han podido hacerlo, tenemos siempre 2 actividades, 2 cursos que son también muy interesantes. Uno lo hacemos, el Action for Change, que es del 30 de junio al 14 de julio, y ahí hacemos un programa bilingüe. Lo llevan los antiguos alumnos, los más jovencitos. Yo me doy alguna vez una vuelta por allí, pero ya empiezo a ser viejo y lo que puedo es hablarles ya de cosas del abuelo Cebolleta, pero les sigue interesando, les sigue gustando, porque van viendo como la línea de continuidad de la filosofía, de la pedagogía que tenían desde el momento del nacimiento de esta misión y de los colegios, pues sigue estando presente, ¿no? Y yo todos los años le digo a la directora, yo creo que ya lo tenemos que ir dejando los más mayores. No, de ninguna manera, todo lo contrario. Los que tenéis la experiencia, los que habéis vivido todos estos años y habéis experimentado la transformación, son los que realmente tenéis una visión más global y mucho más amplia, y al tiempo más dúctil en ciertos sentidos y también más pragmática para poder ayudarnos a elegir y a seleccionar, ¿no? Distintas edades, distintas nacionalidades, se hace todo durante esos 15 días, de forma, como digo, en inglés, pero con actividades, con conversaciones y demás. Luego tenemos otro que
que también es muy interesante, del 3 al 7 de diciembre se hizo, ¿no? Cada año lo hacemos, que se llama Action for Peace, donde se trabaja pues los conflictos, donde estamos durante esos 4 días del puente de la Constitución, trabajando aspectos que tienen que ver con los conflictos, cómo podemos hacer desde nuestro pequeñito granito de arena para construir la paz. En fin, esto es lo que tenía en mi haber. La verdad es que yo me sigo emocionando, me sigue pareciendo que Kurt Hahn tuvo una visión muy profética de lo que podía llegar a ser el International Understanding, la comprensión, el entendimiento internacional. Yo creo que estamos ahora viviendo un retroceso terrible desde el punto de vista de la internacionalización. Yo recuerdo perfectamente que cuando en el segundo año las autoridades polacas no permitieron que volvieran los 2 chicos que teníamos de Polonia, todos nos pusimos a funcionar, a llamar a nuestras embajadas, y los sacamos de Polonia y volvieron. Sin embargo, ahora no tenemos niños rusos en Atlantic, ya no vienen, y de algunos países pues han dejado de querer colaborar. Las rivalidades, yo viví el conflicto de las Malvinas justo en esa época, estábamos allí, el golpe de Estado en España, y los argentinos y los británicos, a pesar de estar en guerra, allí se apoyaban, se apoyó desde el principio, se les acogió, se les arropó a los argentinos para que no sintieran que estaban en un país enemigo y que no tendrían ningún problema. Y bueno, pues la verdad es que yo espero que, si no igual, algo parecido a lo que yo obtuve, pues obtenga también, en este caso, nuestra futura jefa de Estado, porque le hará bien y nos hará bien a todos. Así que os agradezco muchísimo vuestra atención y espero no haberos aburrido demasiado. Gracias. Por favor. Siento lo del vídeo porque nos ha fallado el... Bueno, yo me he quedado encantadísima, con ganas de retroceder unos cuantos años para solicitar ir a colegios del mundo unido. Bueno, precioso, y además me he sentido muy reconocida como pedagogía en muchas de las cosas que has comentado y que hacéis. Y creo que lo que decías antes, ¿no?, que podremos continuar colaborando sin duda. Por supuesto. Bueno, esto último de diciembre, por ir a lo último, nosotros trabajamos mucho la resolución de conflictos. Y la educación para la paz ha sido uno de los primeros ciclos del aula de pedagogía aquí. Pues qué bien. O sea, muy, muy reconocida. Pero bueno, mi papel no es comentar lo que me ha encantado, lo que nos ha expuesto Benito, sino contaros algo de la pedagogía de Fernando Rielo. Y a mí se me ha hecho cortísima tu exposición, pero como se nos ha pasado del tiempo, aunque se me ha hecho cortísima, perdóname de verdad, no tengo nada que perdonar, porque yo me he quedado extasiada. No, ¿cómo te íbamos a decir? Bueno. Pero bueno, yo me voy a ceñir lo máximo posible, y los comentarios lo haremos en el diálogo. Voy al texto porque lo he preparado escrito, dado que en esta ocasión se me pedía más bien una fundamentación, y esperamos que en el próximo ciclo también se pueda hacer algo más práctico. Aparte de saludar a todos los presentes y a la directora de la Fundación, al patronato, pues y agradecer el estar aquí. Yo quería comentar que son muchas las facetas de la vida y de la obra de Fernando Rielo, porque es un gran humanista, en el siglo XX. Pero en este ciclo, y en este ratito, nos centramos en su pedagogía. Para reflexionar sobre su aportación pedagógica hay que tomar en consideración las 2 columnas de la educación: una fundada teoría educativa, que es en lo que yo me voy a centrar, y una praxis consolidada. Tendría que decir una praxis que se va haciendo y se va consolidando. La propuesta educativa
es la educación en el éxtasis, que trataré de explicar. Y la puesta en práctica de esta educación en el éxtasis inicia con la creación de la Academia Cross College en Tenerife y los colegios Alfred Nobel en Tenerife, Madrid y Cartagena en los años 60-70 del siglo XX. En la actualidad dirigimos 3 universidades en Ecuador: la Universidad Técnica Particular de Loja, la directora del Centro de Madrid es Janet, y las sedes de Ibarra y de Santo Domingo de los Áchilas de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. La presencia en colegios en Bolivia, con la pastoral educativa y religiosa, de la que somos responsables en 10 colegios de convenio en Santa Cruz de la Sierra, y en los colegios de convenio de San Ignacio de Velasco y de San Miguelito. En Ecuador dirigimos 2 unidades educativas, Pérez Payares en Quito y La Victoria en Ibarra. En Perú, la unidad educativa Nuestra Señora de la Luz en Lima, y en India el colegio Grace International School en Kannur. Y también llevamos escuelas parroquiales o similares en Nueva York y en Tailandia, 2 extremos. Bueno, esto es un poco una muestra de la que quizás se pueda profundizar más en otro momento. Y además, sin contar numerosos profesores de etapas preuniversitarias y universitarias formados en el espíritu vidente, y una larga y fructífera trayectoria de educación no formal, que quizás es lo que más nos caracteriza en el ya casi medio siglo de actividad de la Fundación Juventud Vidente y su Parlamento Universal de la Juventud. Bueno, personalmente, aunque tengo alguna experiencia en estos ámbitos educativos, permítanme que hoy les hable no como docente, sino como discípula. Igual que hablaste como colegial, pues yo como discípula, porque me he formado en la Escuela de Vida de Fernando Rielo desde que tenía 13 años de edad, hace ya algunas décadas. Bueno, modestamente y desde mi experiencia, puedo decir que la visión pedagógica de Rielo es sin duda una de las grandes aportaciones educativas del siglo XX, de cuya extraordinaria valía darán cuenta los años venideros. Su sistema de pensamiento proporciona el entramado en el que pueden armoniosamente sujetarse los valores que la educación ha querido desde los orígenes aportar a la persona. ¿Y esto por qué? ¿Por qué le doy tanta importancia? Pues porque el marco teórico de su realización educativa es el mensaje evangélico. Fernando Rielo afirma con rotundidad que Cristo es el pedagogo por excelencia. Esto es, que su quehacer pedagógico es modélico. Ello se cumple evidentemente para los que tenemos fe en su divinidad, pero también para quienes, no habiendo recibido esta fe, están abiertos y dispuestos a valorar y a aplicar un modelo educativo que responde a las necesidades reales de la persona humana, que responde a la estructura real de la persona humana. Por eso, para entender qué es la educación en el éxtasis, hay que partir de la concepción que tenemos de persona, porque solo conociendo quiénes somos, quién soy, podemos atisbar el alcance de nuestra aspiración. ¿Hasta dónde puedo aspirar? Una breve descripción antropológica, dicho en palabras muy sencillas y bíblicas: la persona humana es hijo, hija de Dios. Así de breve y de contundente. Hemos sido creados a su imagen y semejanza, como afirma el Génesis. Como seres humanos somos más que la materia, que la biología, que las neuronas. Somos más que la psique. Somos espíritu psicosomatizado. Tenemos una experiencia espiritual, de ser seres espirituales. Dios, el absoluto, en el momento mismo en que somos concebidos, crea el espíritu
y lo infunde dándole un patrimonio, que son las estructuras y los operadores propios del espíritu. Es decir, como personas nos define esta divina presencia constitutiva. Esta unión constitutiva con el absoluto nos da la capacidad de abrirnos a algo o a alguien para unirnos a este algo o a este alguien. El éxtasis es la capacidad que posee la persona de salir de sí mismo. Educar al éxtasis es dar forma a la energía que capacita al hombre para, saliendo de sí mismo, dirá Rielo, unirse con los ideales más sublimes que pueda concebir. Esta herencia o patrimonio genético que recibe el espíritu creado y que Rielo llama gene ontológico o místico, utilizando un lenguaje similar al biológico. Tenemos el genoma biológico, pues el gene espiritual o místico. Son estructuras estables que proporcionan al espíritu un estado de ser y una forma de ser. Así soy. Pero a la vez son operadores que dan al espíritu el acto y la razón de ser. Estas estructuras y operadores, para describirlas brevemente, son de 4 tipos que todos conocemos, le vamos a poner nombre: de carácter receptivo, que es la creencia, la expectativa y el amor. Todos creemos, esperamos y amamos algo. En el lenguaje cristológico diremos fe, esperanza y caridad, pero a nivel constitutivo todos reconocemos una creencia, una expectativa y un amor a algo, a alguien. Atributivo, que serían pues los trascendentales, ¿no? Caminamos hacia la unidad, la bondad, la belleza, la verdad. Y lo reconocemos todos los seres humanos también en nosotros. Eso no nos lo da ni la materia ni la psique. Transfigurativo, que es lo que el lenguaje religioso llamaríamos virtudes cardinales. Bueno, y ético, el lenguaje ético también, sin más, ¿no? Prudencia, justicia, fortaleza, templanza y la multitud de virtudes morales que las personas tenemos: honor, piedad, generosidad, rectitud, orden, humildad, obediencia, sagacidad, longanimidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y el cuarto grupo de estructuras y operadores son de carácter legislativo. Son esas leyes que mueven a la persona humana, que es la ley de la perfectibilidad, la ley de la perfección. Siempre queremos lo mejor. Y esta ley de la perfección pues tiene 2 vectores, que son la inmanencia, por lo cual me constituyo en el ser que soy, no me deshago, no desaparezco, y la trascendencia, que me permite unirme con quien está fuera de mí y con la divinidad. Bueno, pues esto dicho, una antropología muy muy rápida, ¿no? Que como aquí la mayoría pues somos personas asiduas a la fundación, pues conocemos la concepción mística de la antropología de Fernando Rielo, y a ella remito. Aquí lo he dicho de una forma muy sintética. Bueno, si esto es lo propio del ser personal, ¿no? Lo propio es un vínculo radical con el absoluto que nos constituye. Y si esto es lo propio, ¿por qué no es algo inmediato? ¿Por qué no es fácil? ¿Por qué no es donde estamos todos? Bueno, es algo que nos aparece velado a la razón. No lo acabamos de comprender. Y además podemos degradar esta potestad, ¿no? Podemos sustituirla. Esta unidad con el sujeto absoluto la podemos sustituir por un pseudo absoluto, por un Dios con minúscula, que hago a mi medida, diría más bien a la medida de mi egoísmo, al que rindo pleitesía y me esclaviza, porque cuando no me uno con el Dios auténtico, pues lo demás me esclaviza de alguna manera, ¿no? El poder, el poseer, el placer. Bueno, este es el drama, el gran drama de la libertad, de ese gran don que es la libertad.
no podemos perder de vista, junto con esta vocación originaria, que es a la unión con Dios y por tanto con la familia humana, que esta vocación originaria está trágicamente marcada por una herida originaria, que es el pecado. En lenguaje religioso decimos pecado original. Podemos creer o no en el relato del Génesis, pero la experiencia de la limitación que nos pone el pecado, esa sí que la tenemos todos. Bueno, la plenitud sabemos que solo está en el amor, y en cambio la experiencia cotidiana de todos en algún momento nos habla de desconfianza y de soledad. Fernando Rielo convoca a todos, especialmente a los jóvenes, a restaurar la humanidad comenzando por nosotros mismos. Es uno de los lemas de la Juventud Idente. Pues esto es educar en el éxtasis, es restaurar el vínculo de amor con las personas divinas y entre nosotros, dando unidad a la integridad de nuestro ser, dirección y sentido a todo nuestro ser y a todo nuestro actuar. ¿Qué dirección y qué sentido? Pues de lo mejor para la persona, del vínculo con aquello que me constituye. Pero como decía, la experiencia del día a día nos presenta otros paisajes, ¿no? Entonces, si me permiten, una breve mirada a la situación actual. Yo creo que la experiencia nos pone continuamente ejemplos de la necesidad imperiosa de salir de nosotros mismos para unirnos a algo o a alguien. No es una opción, es una necesidad. Esto es un signo claro del tiempo presente, bueno, de todos los tiempos, pero también del tiempo presente, que el educador ha de saber reconocer y cuidar en esa noble tarea de ayudar al desarrollo integral de la persona. Considero que, aunque hay mucho que criticar en nuestra sociedad de hoy, no hemos de caer en la trampa de dejarnos aplastar por el mal, porque sobre todo hay mucho que edificar para lograr que todos seamos mejores, porque el bien es expansivo. Nos ha puesto ejemplos magníficos al respecto. Por eso cuando miro, cuando salgo a la calle, miro pues la publicidad en las paradas de los autobuses, cuando estás ahí esperando, pues es lo que miras, la publicidad, ¿no? O en los establecimientos, o las personas con las que me cruzo en cada jornada, o un vídeo que se ha hecho viral, o lo que resalta la prensa del día, veo muchos gestos que no logro entender y muchas cosas que no llego a captar. Pero lo que sí puedo decir es que oigo un gemido, una llamada, y eso toca mi corazón. ¿Qué necesitamos? Donde veo reclamos físicos, cuerpos que se muestran con total pues falta del mínimo recato, ¿no?, que se entrelazan, yo oigo el gemido de la cercanía, de la necesidad de darse y de ser acogidos. Donde veo chicas y chicos para mí estrafalarios, con su forma de vestir, con sus pelos, con sus piercings que les perforan, yo oigo la necesidad de pertenencia, de singularidad, de estima. Donde veo personas encadenadas al móvil, a los likes, a los ojos ajenos, oigo la súplica de la comunicación, los repliegues del aislamiento, el temor del rechazo. Donde veo violencia, precipitación, maltrato, oigo el llanto del abandono, del menosprecio, de la manipulación, de la humillación. Donde veo despecho, resentimiento, rivalidad, prepotencia, oigo el gemido del desamor, del desamparo, de la soledad. Hay tanto que mirar y hay tanto que escuchar. En el fondo son expresiones de una realidad irrefutable que acompaña nuestra condición humana, la necesidad de amar
y de ser amados, de salir de mí plenamente para ser acogida plenamente por un tú que satisfaga todos mis vacíos. Necesidad de ser liberados de las esclavitudes, necesidad humana y también en consecuencia grito de la creación. Es la auténtica ecología. Esta realidad ha sido maravillosamente recogida en la palabra revelada. Dice San Pablo a los romanos: el Espíritu gime en nosotros con gemidos inenarrables, y la creación entera gime con dolores de parto, esperando la liberación de los hijos de Dios. ¿En qué consiste esta liberación? Bueno, la educación en el éxtasis quiere responder a esta necesidad. Más aún, el verdadero éxtasis es una necesidad de entregar la vida. Se trata de educar la forma de entregar la vida para no perderla, para no perder el tiempo. Veíamos también como un ejemplo concreto, ¿no? Bueno, con este marco breve, necesariamente antropológico y sociológico, trato ahora de explicar la sistematización de la educación en el éxtasis, describiendo también brevemente, y espero con suficiente claridad, la forma en que la pedagogía idente concibe los elementos propios del acto didáctico, ¿no? Los de toda la vida: finalidad, propiedades, los sujetos, el método, etc. Primero, la finalidad. La educación es arte, se ha debatido tanto, es ciencia. Yo empecé estudiando en la Complutense filosofía y letras, donde te ibas a pedagogía. De ahí me pasaron a filosofía y ciencias de la educación, y de ahí a educación. Bueno, en 5 años 3 planes de estudio. Sí. Una cosa terrible. Si es ciencia, si es arte, bueno, es ciencia también, porque todo es ciencia. Hay diferentes tipos de ciencia, pero es arte estasiológico. En palabras de Rielo, le cito: un ars educandi que produce un estado activísimo de libertad, inteligencia y voluntad del educando, en tal grado que hace a éste salir de sí para unirse con sentimiento de admiración y júbilo a los ideales y actitudes que le son transmitidos. Por tanto, lo más importante desde la pedagogía idente del acto educativo es dar forma a la fuerza estática del espíritu humano. El eje de todo desarrollo y progreso en educación consistirá en formar esta conciencia extática, capaz de amar, de contemplar, recrear, asimilar y convivir el mejor bien, verdad y hermosura posibles. Si esta es la finalidad, en cuanto a sus propiedades esenciales, decimos que esta educación posee 4 caracteres. El carácter preventivo, que nos suena a la educación de Don Bosco, ¿verdad? Es decir, quiere prever formas anómalas de comportamiento en uno mismo. Siempre aquí se empieza por uno mismo, en todo, en uno mismo y en el prójimo, con el fin de poner remedio, no simplemente hacer un diagnóstico, sino de poner remedio. Por tanto, quiere adelantarse al futuro con proyectos que eleven la calidad de vida espiritual, psicológica, física y social. Carácter transformante, porque esta forma de educación, este tipo de educación, transforma a la persona y a su entorno y a quienes le rodean, porque proyecta la inspiración del amor en cuanto hace la persona y por ello posee una fuerza eminentemente creativa. Carácter de simplicidad, muy cercano a lo que decías de la resiliencia. Enseña a mirar desde la sencillez, claridad, confianza, a no enredarse en la complejidad de las circunstancias, cultivando
el silencio constructivo, no el otro, silencio constructivo, y la paz del corazón. Finalmente, carácter de firmeza. La firmeza es la energía del amor. Por tanto, dar forma a la fuerza estática del espíritu humano requiere tenacidad, constancia, perseverancia, diligencia, y proporciona fortaleza, entusiasmo, seguridad, alegría y libertad interior. Finalidad, propiedades esenciales. Ahora una palabra sobre los sujetos de la educación, porque en educación no podemos hablar de sujeto y objeto, son sujetos en ambos casos, el educando y el educador. El protagonismo del educando, que está tan resaltado en muchísimos modelos pedagógicos, aquí se interpreta como especial atención a todas las dimensiones que integran su persona en cuanto a sujeto humano, es decir, espíritu psicosomatizado, tratando de poner condiciones y medios adecuados para su total desarrollo personal. Por tanto, es una educación integral, para lo que ha de proyectarse en todos los niveles de la persona, de su naturaleza, por tanto, en lo físico, en lo psíquico y en lo espiritual. Trata de formar en todos los ámbitos, personal, sacral, social, cósmico, ¿no?, completo, y desea cultivar todas las dimensiones de la persona, cultural, científica, religiosa, profesional, artística, deportiva, etc. La figura del educador no es secundaria en la educación en el éxtasis, adquiere igual protagonismo que el educando, pues un educador ha de formar bien su propia conciencia estática si pretende ayudar a otros. De aquí la exigencia no solo de la formación permanente, que se dice siempre, sino de la formación integral permanente, física, psíquica, espiritual, cuyo sentido docente o cuyo reflejo en el ámbito docente atiende a dos realidades que deben ir siempre unidas en el educador, que son la actitud, soy andaluz, a ver si lo digo bien, la actitud con C y la aptitud con P. Actitud y aptitud han de ir siempre unidas, porque sobre ellas se alzan, se construyen la autoridad moral y la competencia científica. Fernando Rielo ha elegido el término profesor para designar a los jóvenes de Juventud Cidente que asumen algún tipo de responsabilidad en la guía de un grupo o en la dirección de una actividad, y ha privilegiado este término, la palabra profesor, sobre otros al uso, como monitor, guía, líder, responsable, por la carga semántica que tiene la tradición pedagógica y para subrayar la proyección directamente educativa de toda actividad que se realiza con la niñez y con la juventud. Siempre influimos en el niño y en el joven. Por eso se habla de una educación no formal, pero es educación. Esto en cuanto a los sujetos. El método. Bueno, me voy a referir al método no aquí entendido como forma de proceder, como camino, no como estrategias o recursos, que esos pues van desplegados después en los planes educativos, ¿no? Pues el método entendido como forma de proceder tiene como referencia la actuación de Cristo, que podemos diseñar a partir de numerosas escenas de encuentros personales que relatan los evangelios. Subrayamos algunas características fundamentales. La atención personalizada, pues la hija de Jairo, el centurión, la suegra de Pedro, son encuentros donde él pues va a la persona concreta, además con respeto profundo a la dignidad de la persona. Por ejemplo, el de aquella, pues la mujer adúltera, ¿no?, que se inclina para alzarla. El respeto profundo a la dignidad y a la privacidad, como es el caso de Nicodemo. Es decir, esa atención personalizada siempre tiene que ir acompañada
de estas características, ¿no? Respeto a la dignidad y a la privacidad. La condescendencia y la compasión. La condescendencia, pues en su diálogo con la samaritana, la compasión, pues ante aquella viuda que había perdido su único hijo, son elementos fundamentales. El reconocimiento del otro, como ocurre pues con cada discípulo, en concreto con Natanael, ¿no? Yo te he visto, ¿no? Sé quién eres, te he visto, a ti, eres tú. Tu persona, tu figura tiene un perfil concreto, no es una cosa genérica, no es el grupo, no es la masa. Reconocimiento del otro y la petición de ayuda al otro. Cuando decías, yo he tomado nota porque es fundamental, ¿no? Os necesitamos, pues eso es algo específico también de la pedagogía idente. Es mostrar, o sea, decir al joven que le necesitas, que necesitas su ayuda, ¿no? Entonces, ¿Cristo qué hace? Cristo pide ayuda, pero pide ayuda considerando las posibilidades reales de que se la den. Es decir, le pide a Pedro subirse en su barca para predicar, porque Pedro tenía una barca y le podía ofrecer esto. Y acepta 5 panes y 2 peces porque el milagro lo va a hacer él, no el niño, ¿no? Es decir, pide la ayuda adecuada para que la persona pues pueda hacerlo. Finalmente, el respeto. El respeto. No impone ni siquiera lo obvio. Cristo no impone ni siquiera lo obvio, sino que hace partícipe, pregunta. Pues algo más obvio que el ciego. Aquí estoy. ¿Qué quieres de mí? ¿Cómo que qué quieres de ti? Está claro, ¿no? ¿Qué quieres de mí? Pues que vea, hace partícipe. Esto ocurre en los relatos de milagros, es algo evidente. Bueno, es un método muy interesante, ¿no? Y todo esto se plasma en la relación educativa, que sería, pues, en estos elementos propios, el quinto y último elemento que subrayo, la relación educativa. La forma de relación educativa entre educador y educando, que se desprende de cuanto venimos enunciando, reviste características singulares de las que resaltamos las siguientes. Una, lo que Rielo llama la presencia activa, que es lo que decías en vuestro modelo, el tutor está siempre ahí, se puede recurrir a él. Bueno, la presencia activa es la forma de presencia de una persona en otra, que no quiere decir presencia física, que no siempre es posible, pero sí sé que puedo recurrir a esta persona. Entonces el profesor, el educador, el maestro, ha de estar presente espiritualmente, físicamente, pero el alumno ha de saber que cuenta con él. Eso se define, o esto es posible, por el amor que despliega una serie de valores que las personas pues nos percatamos de ellos. Por tanto, claro, requiere por parte del educador la disponibilidad a dar la vida en su dedicación cotidiana, con esta presencia activa y con un compromiso real con el educando. Otra característica es la importancia de la escucha y del diálogo, porque entre las personas se produce una forma de comunicación no verbal que va más allá de lo que digo. O sea, nos comunicamos no tanto con lo que decimos, sino con lo que somos, ¿no? Rielo a esto le llama comunicación carismática y lo explica ampliamente. Reforzar la colegialidad y la vida comunitaria, animándonos a congregarnos y, como él decía, a no hacer por separado lo que podamos hacer juntos. Contempla también, porque tenemos esta herida, la necesidad de una terapia, ¿no? Una terapia educacional adecuada como forma de trato, de acercamiento al otro, para ponerse a su disposición, para conocerlo, ayudarlo en sus necesidades de toda índole, y también, en los casos necesarios, como un tratamiento psicoético de esas disgenesias despersonalizantes que todos tenemos. Todo esto se sustenta sobre lo que Fernando Rielo denomina culto dúlico, que es una palabra también muy fuerte, ¿no? Que se refiere a una forma de comportamiento de los seres humanos entre sí o forma cultural de convivencia
debido a la alta dignidad que tenemos, porque somos hijos de Dios. Paréntesis, aunque es una aclaración seguramente innecesaria, pero sobre todo para los que no son de lengua española, decimos que a Dios se le debe el culto de latría, ¿no? Adoración solo a Dios, pero a los santos, a las personas venerables, pues un culto de dulía, es una veneración. Bueno, pues entre nosotros nos debemos un trato de dulía, de auténtica veneración. Esta forma cultual de convivencia impulsa al hombre a luchar con una altura creadora que comienza con la promoción incansable, así debería de ser, de los más altos valores. Y del culto dúlico se deriva una filosofía del respeto, virtud que refleja la generosa entrega que nos debemos unos a otros, en forma de veneración, acatamiento, consideración, deferencia, en definitiva, de caridad. Este reconocimiento y respeto de la dignidad del otro, por tanto, sentido del honor, que es la síntesis de las virtudes morales, con que he de tratar al otro, he de tratar a la otra persona con honor, porque le valoro por lo que es. Son básicos para una buena convivencia, ¿no? Lo has desmenuzado en toda tu explicación también. Y de aquí se deriva como actitud fundamental el espíritu de servicio y la ayuda mutua. Y esto implica, sin duda, la aceptación de la limitación propia y ajena. Porque si no aceptamos las limitaciones es imposible, ¿no? Con la vivencia del perdón, de la misericordia y de la piedad. A modo de testimonio, este profundo respeto era la forma de trato de Fernando Rielo con sus hijos espirituales y con toda persona de toda índole, y además con gestos muy concretos, confiando en nosotros por encima de nuestras limitaciones, no pocas, y a pesar entonces, cuando él vivía, de nuestra juventud, porque éramos jóvenes. Un proverbio suyo dice: la fortaleza del niño es en la medida que se le ame. Efectivamente, su confianza nos hacía fuertes y capaces, presentándonos siempre la verdad sin rebajas, con claridad y con piedad, corrigiéndonos con la rectitud del amor y la autoridad moral del ejemplo. Cuando era necesaria su corrección, incluso severa, no te sentías humillada nunca, porque nos enseñaba a levantar la mirada, elevando el ánimo y el corazón. Con su corrección curaba la herida y daba nueva misión, reforzando cuanto tuviéramos de positivo y respetando los tiempos y la creatividad de cada uno. Y de ello dan testimonio, por ejemplo, los artistas que han trabajado aquí en la sede de la Fundación, que lo han contado muchas veces, ¿no? Javier Morales, escultor de las terracotas que tenemos, que le maravillaba como Rielo pues le decía haz y él hacía, ¿no? O los pintores de la movida madrileña que hicieron el mural que tenemos en el salón donde tendremos después el brindis, pues desplegaron toda su creatividad y su ingenio para pues responder a esta petición que se les hizo. Fernando Rielo señalaba siempre horizontes de ensoñación, metas magnánimas que muchos de nosotros ni siquiera hubiéramos podido imaginar. En definitiva, nos ayudaba a reconocernos hijos de un Padre Celestial que nos ama siempre, incondicionalmente. Bueno, todo esto es el reto hoy de la pedagogía idente. Y termino mi intervención, no puede ser de otro modo, como hacía siempre Fernando Rielo, que es con la confesión de fe en Cristo. Le cito: permítanme, dice él, finalmente hacer confesión del supremo pedagogo, Jesucristo, con quien sus discípulos, al seguirle o confesarle, modifican su propio comportamiento y su forma de entender,
La relación que une a los discípulos con su maestro no es exclusivamente de orden intelectual, antes bien, es un hecho concreto de seguimiento que supone ruptura con el pasado. Esta relación amorosa no se circunscribe a una idea, un querer o un sentir, antes bien, es un acto de amor en el que va la vida entera. Fin de la cita y de mi intervención. Muchas gracias.